En el frente, una eliminación resonante. Fue destruido el hijo de un general ruso que bombardeaba la región de Jersón. Crímenes de guerra en Pokrovsk. Los rusos dispararon contra civiles. El Kremlin rechazó el llamado de Trump para detener la guerra en Ucrania. Moscú apuesta por la mentira. El presupuesto para la propaganda aumentará un récord del 54%. En Alemania se descubrió una estafa. Cientos de húngaros se hacían pasar por refugiados ucranianos. Los drones rusos ya han llegado hasta España y Estonia y Letonia están deportando a ciudadanos rusos. Hola, me llamo Julia Kokan y ahora mismo lo más importante. Pero primero, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Los defensores ucranianos eliminaron al hijo de un general ruso en la dirección de Zaporilla. Vasily Marzoev, quien es hijo del general Arkady Marzoev, comandante del 18º Ejército Combinado de Rusia, se fue al concierto de Kobzon. Cabe señalar que Marzoev, padre, implicado en los bombardeos de zonas residenciales en la margen derecha de Jersón entre enero y octubre de 2023, provocó la muerte de 113 personas. Más detalles sobre lo que está ocurriendo ahora en el frente, en nuestro informe militar. Rusia está volviendo a los asaltos mecanizados. El uso masivo de vehículos blindados se ha registrado en varios sectores del frente al mismo tiempo. La mayor concentración se observa en Pokrovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania decapitaron a todo un batallón enemigo al destruir su puesto de mando. Mientras tanto, los rusos siguen intentando, sin éxito, abrirse paso hacia los suyos cerca de Dobropilla, sufriendo enormes pérdidas. Todo lo que ocurre hoy en el frente, véanlo ahora mismo. Los analistas militares de ambos lados del frente informan que la Federación Rusa ha decidido volver a la táctica de rupturas mecanizadas. En la última semana ya se han registrado 3 casos de este tipo. Además, cada vez la columna rusa fue destruida y la infantería no logró consolidarse. El último intento no fue la excepción. A los rusos se les detectó y se les mantuvo bajo vigilancia, escribieron en el canal, mientras simultáneamente atacaban la maquinaria a 20 kilómetros de la línea del frente. Visualmente, las columnas ni siquiera llegaron a las posiciones ucranianas. Al mismo tiempo, los ocupantes intentaron aprovechar las condiciones climáticas cerca de Pokrovsk. Teniendo en cuenta las lluvias y las nieblas, ahora es más difícil para ambas partes operar drones. Y así, Rusia decidió aprovechar este momento para intentar un avance con equipo especial. Es notable que la columna fue destruida y la infantería que sobrevivió se dispersó por los alrededores, tras lo cual nuestras fuerzas ya se encargaron de limpiar la zona en la línea del frente. Durante literalmente las últimas 24 horas han estado intentando penetrar en Pokrovsk mismo. Incluso intentaron mostrar que habían avanzado en algún lugar, pero los neutralizamos. Allí ya llevan 18 horas completas de limpieza en todos los sectores. El intento en la dirección de Mirnograd tampoco tuvo éxito, aunque allí avanzaron varias, por así decirlo, unidades que intentaron atacar desde diferentes lados y ya informan que hay los primeros logros. Es decir, vemos que estamos destruyendo de manera muy efectiva todas estas direcciones. Al mismo tiempo, una columna de vehículos blindados intentó abrirse paso un poco al norte de Pokrovsk en dirección a Dobropolie. Allí, las unidades rusas todavía permanecen rodeadas, y para no perder estos mini puentes, aún intentan enviarles refuerzos. Otro avance de la Federación Rusa se realizó en dirección al pueblo de Shahova. Spoiler, los vehículos no lograron llegar al asentamiento. Shakovo es tan importante porque por él pasa una carretera por la que, en teoría, se podría abastecer a los soldados rusos atrapados en el corredor de Dobropolie. Pero todo se concentró en Vladimirovka, que se convirtió en una zona de destrucción para los grupos blindados rusos. Como resultado, el enemigo, es decir, Rusia, se concentró con grandes fuerzas en un espacio muy limitado. Por eso, las fuerzas de defensa disparaban a los rusos con todo lo que tenían a mano: drones, artillería y GMLRS. Al mismo tiempo, a pesar de que ya han fracasado 3 intentos de irrumpir con vehículos, los analistas creen que los rusos difícilmente cambiarán esta táctica. La razón principal es el mando ruso, que dirige la ofensiva en Donetsk. Recordemos que el grupo ruso está comandado por el legendario Sukhorukov-Medov. Si el general disparaba imprudentemente contra las columnas cerca de Ugledar hace un par de años, escribieron en el canal Z 2 mayores, y no hubo ninguna consecuencia para él, es muy probable que de la misma manera dispare sin pensar contra las columnas en los nuevos sectores de la ofensiva, escriben 2 mayores.
Cerca de Kupiansk, en la región de Yarkov, se logró estabilizar un poco la situación. En este momento, los grupos de sabotaje no pueden penetrar en la ciudad desde las afueras noroeste. En cambio, en el sur de Ucrania, la situación, por el contrario, se está agravando. El enemigo allí realizó una reagrupación y se está acumulando cerca de Jersón, informaron desde el mando. De hecho, está concentrando en la zona de Oleshki una cierta cantidad de grupos de asalto para continuar la ofensiva y además, realizar más acciones de búsqueda y ataque cerca de las islas Antonovsky. Tenemos esa información. Además, el enemigo está intentando mejorar su equipamiento de ingeniería y las fortificaciones de sus posiciones, donde actualmente se ha afianzado. Es decir, en la orilla izquierda ya no piensa tanto en tomar la parte insular, aunque no renuncia a ello y constantemente envía grupos para intentar afianzarse en esas posiciones. Pero en mayor medida intenta mantenerse y no permitir que las fuerzas de defensa de Ucrania lleven a cabo sus acciones activas y efectivas. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa ucranianas logran atacar no solo a las columnas con equipo, sino también a la fuerza viva del enemigo. Así, la víspera, los corresponsales militares Z confirmaron la información de las Fuerzas Armadas de Ucrania que el Estado Mayor había dado hace varios días. La aviación ucraniana atacó de manera precisa la concentración enemiga en la dirección de Zaporilla y destruyó el cuartel general de los ocupantes que avanzan en esa zona. La aviación ucraniana aplastó la concentración de tropas rusas en 3 puntos a la vez y destruyó el cuartel general del 108º Batallón de Rusia. Este último hecho ha sido confirmado por los propios chauvinistas Z. Teniendo en cuenta la efectividad de las fuerzas de defensa en el último tiempo, que incluye la destrucción diaria de tanques, vehículos blindados de combate y artillería, así como la eliminación de más de 1000 rusos solo en las últimas 24 horas, ni siquiera a costa de tales pérdidas se logra un éxito significativo en ningún sector del frente desde el inicio del otoño. Hoy ya estamos en la etapa otoño-invierno de esta misma ofensiva. Sin embargo, los rusos no tienen hoy ningún éxito ni siquiera a nivel operativo táctico. Aunque las fuerzas que se han lanzado en los componentes de infantería hoy, en todas estas direcciones, es simplemente una cantidad increíble de tropas, allí donde superan varias veces el número de nuestros asaltantes, de nuestra infantería. Sin embargo, hoy vemos el resultado. No me canso de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten ante una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso, los invito a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo. Atención, ahora hablaremos sobre los crímenes de guerra rusos y escenas de violencia. Según las normas de la plataforma YouTube, no podemos mostrar todas las imágenes, pero es imposible ignorar este material. El conocido voluntario Denis Christoph, apodado El Holandés, publicó un video grabado con un dron en el que se documenta otro caso de asesinato de civiles en Pokrovsk. Los ocupantes rusos dispararon deliberadamente contra 3 civiles y hirieron a una joven. Más tarde se supo que un minero local, Alexei, sacó a la herida, pero hasta ahora ha sido imposible evacuarla al hospital debido a la actividad de los drones enemigos. Este caso es solo uno de cientos similares en la línea del frente. Para los rusos no existe diferencia entre civiles y militares. Para ellos, todos nosotros, los ucranianos, somos enemigos. Por eso cuando les hablan de evacuación durante una ofensiva enemiga, no es una petición, sino una cuestión de vida o muerte. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos. Ni Ucrania ni Rusia lograrán un avance en el campo de batalla en los próximos 6 meses. Así lo expresó el analista militar Franz Stefan Gady en un comentario para el New York Times. La guerra, por supuesto, es muy impredecible, pero la línea del frente se mantiene bastante estática. Tanto las tropas rusas como las ucranianas difícilmente podrán lograr un avance en los próximos 6 meses. El analista explicó que a los rusos les faltan capacidades operativas para lograr un avance.
Al mismo tiempo, en su opinión, a la parte ucraniana le faltan recursos humanos. Al mismo tiempo, en el Kremlin declararon que Rusia no detendrá las acciones militares en el territorio de Ucrania, como propone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo declaró el portavoz del dictador ruso, Dmitry Peskov. Según Peskov, la posición de Rusia respecto al plan de paz del presidente de Estados Unidos, que prevé la detención de las tropas rusas y ucranianas en la línea actual del frente para iniciar negociaciones, sigue siendo la misma. También afirmó que el trabajo en equipo para preparar las condiciones adecuadas para la celebración de la cumbre Rusia-EU en Budapest comenzará en un futuro próximo. La posición de Rusia y de Putin sobre la resolución pacífica es coherente y bien conocida. Moscú observa declaraciones contradictorias provenientes de Kiev. Estas no contribuyen a una solución pacífica, sino que dificultan el proceso. Rusia está dispuesta a ampliar la cooperación con Irán en todos los ámbitos. Occidente no tiene motivos para ejercer una presión excesiva sobre el Irán soberano. Mientras tanto, Donald Trump sigue convenciendo a todos de que la guerra terminará pronto, pero está seguro de que Putin definitivamente se quedará con alguna de las regiones de Ucrania. Después de todo, ya se ha apoderado de mucho, pero más tarde señaló a los periodistas que nunca le dijo a Zelensky que entregara el Donbass. Se trata precisamente de congelar la situación. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declara que nos hemos acercado a un posible final de la guerra. Supuestamente ahora Donald Trump le está dando a Putin, de hecho, la última oportunidad. Pero eso no significa que la guerra vaya a terminar con certeza. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les estamos muy agradecidos por su apoyo y estamos orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban bajo este episodio desde qué país nos están viendo y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y mientras tanto, nosotros continuamos. Ahora viene lo más interesante. Rusia está aumentando drásticamente el presupuesto para la propaganda. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha. Según él, a pesar de la reducción de los gastos militares en el presupuesto para el año 26, la financiación de la propaganda en Rusia aumentará de manera récord en un 54%. Esto demuestra claramente las prioridades del Estado agresor. No pueden ganar en el campo de batalla, así que ponen el mayor énfasis en la desinformación. Personalmente no me sorprende. ¿En qué más, aparte de la propaganda de guerra, el Kremlin no escatima dinero? Estoy segura de que tampoco se detendrán aquí. Si hay algo que les gusta es lavar cerebros. Dale like si estás de acuerdo. Huida masiva de los ocupantes en la dirección de Jersón. Allí se registra un nivel de deserción sin precedentes. Sobre las causas y consecuencias de esta huida masiva del frente en nuestro reportaje. El ejército ruso ha sido sacudido por una ola de deserciones. En el cuarto año de la guerra, nadie, excepto el del búnker, busca movimiento y ya nadie cree ni en Putin ni en la propaganda del Kremlin, que romantiza el tema del frente. Estancamiento. Quieren movimiento. En lugar de eso, los soldados rusos buscan cualquier forma de huir lo más lejos posible del movimiento del Kremlin en Ucrania. Así, nuestros partisanos del movimiento Atesh informan sobre una huida masiva de militares en la dirección de Jersón. El trato cruel de los comandantes, los asaltos sin sentido y la falta de rotación obligan a los soldados a abandonar sus posiciones. Para corregir la situación en el ejército de Putin, lo han hecho a la manera rusa. En vez de mejorar las condiciones de servicio, han intensificado el control sobre los soldados contratados agotados y medio hambrientos y han desplegado puestos de control reforzados y patrullas en las zonas cercanas al frente. La policía militar realiza controles exhaustivos de documentos y registros en busca de desertores. Agentes entre los residentes locales informan que muy a menudo los desertores ocupan casas particulares y en caso de ser descubiertos utilizan armas. Además, cada vez más a menudo, los desertores rusos han empezado a tomar rehenes consigo. Ahora mismo estoy en una tienda con rehenes. Tengo en mis manos una granada de combate F1. Solo quiero que me lleven a la fiscalía. En la fiscalía me rendiré. A tomar una medida tan radical al soldado ruso lo empujaron las condiciones del servicio, la actitud abiertamente negligente del mando hacia la vida del personal y los constantes abusos en la unidad.
Yo, Sergei Sergeyevich Konstantinov, soldado raso de la 60ª Brigada Motorizada Independiente, 9ª Compañía, 3er Batallón. Me vi obligado a abandonar la línea del frente herido, a irme caminando por mi cuenta, porque mi comandante me amenazó con atarme a un árbol durante la noche para que me mataran los pájaros, o con dispararme, ya que me negaba a cumplir una misión de combate estando herido. El castigo de atar a alguien a un árbol en campo abierto es, en general, una táctica favorita de los rusos para disciplinar en el frente. En lugar de eliminar a sus propios contratistas, el mando simplemente expone a los castigados en un lugar visible, donde en cuestión de horas los FPV ucranianos los matan. Soy un militar del 25º Ejército Combinado, de la 67ª División, del 36º Regimiento del Destacamento de Asalto. Llevamos 3 días esposados a un árbol sin comida, sin agua, sin nada. No nos llevan al baño a ningún lado. Así están las cosas. Sobrevivir siquiera un solo día en tales condiciones no lo logra ni de lejos todo el mundo. Sobrevivir después de castigos aún más crueles en el ejército ruso es mucho más difícil, cuenta otro desertor llamado Sergei. El ruso de 34 años aún no puede creer que finalmente logró escapar del frente. Estamos apostando todo. Es all-in. La vida, la libertad, literalmente. Mientras siga la guerra, me van a borrar. Ni siquiera habrá juicio. Y todo por el hecho de que un electricista ruso movilizado se negó a tomar un arma y salir a matar ucranianos. Mi delito es que no quise disparar a la gente y ya está. Llegó la policía militar, les dije que se fueran simplemente los mandé al diablo y ya. Me llevaron a Zaitsevo. ¿Y qué? Me torturaron con descargas eléctricas. Y un aparato para cargar baterías, donde se regula el voltaje y el amperaje. En fin, una pinza de cocodrilo a la oreja, la otra al dedo, y así empezaban. ¿Qué? ¿Por qué hicieron? No querían nada. Simplemente me daban descargas eléctricas, me echaban agua fría. Durante 1 hora, hora y media, hasta 2, con una manguera. Por nada. Procedimientos, efectos especiales. Pero por mucho que los generales rusos intenten intimidar a los soldados en los sótanos, el deseo de vivir prevalece. Sobre todo porque, en caso de deserción, las posibilidades de sobrevivir son mucho mayores que en otro asalto suicida. Las pérdidas catastróficas en el frente son otra razón del éxodo masivo desde la primera línea. ¿Por qué? Porque allí hay un fracaso tras otro. Allí, 1 de cada 3 heridos no llega a ser evacuado. Allí hay grandes problemas. Allí, las llamadas acciones ofensivas se han ralentizado exactamente 2 o 3 veces, según informan los centros de análisis estadounidenses. Allí hay un fracaso. Ser herido en el frente para los soldados rusos desde hace poco equivale a la muerte, según cuentan los analistas militares. Los médicos rusos sencillamente dejan morir a sus propios heridos en las posiciones. Las situaciones con la evacuación de los heridos son simplemente catastróficas, cuentan también los partisanos en la retaguardia rusa. El mando de algunas unidades deliberadamente no envía transporte ni grupos de evacuación por los soldados heridos, condenándolos a una muerte larga y dolorosa. Debido a la falta de vehículos y órdenes de evacuación, los ocupantes mueren en las primeras 24 horas después de ser heridos. Muchos de ellos podrían sobrevivir si recibieran atención médica a tiempo. Los oficiales de estas unidades declaran abiertamente que es más fácil encontrar gente nueva que arriesgar el equipo. Esto es una prueba directa de que el mando del ejército ruso considera a sus soldados material desechable. Pero este material desechable también tiende a agotarse, al igual que el dinero para su mantenimiento. El tesoro del Kremlin está vacío. No hay fondos para pagar indemnizaciones interminables por fallecimiento y, lo que es aún más importante, los bonos por firmar un contrato con el Ministerio de Defensa para el país agresor. Como resultado, las autoridades de al menos 8 regiones de la Federación Rusa han reducido varias veces los pagos únicos en Taganrog, Chubasia y la región de Samara. Allí, la suma de 3 o 2 millones se ha reducido a solo 800.000 rublos. Esto es una avalancha que ya ha comenzado. Putin no tiene dinero. Putin ya no tiene la posibilidad de dar dinero y mantener un ejército de mercenarios. Sin dinero tampoco hay tontos dispuestos a morir en el frente, explican los analistas. Los centros de reclutamiento al otro lado de la frontera hace tiempo que no cumplen con los planes establecidos por el Kremlin. Ningún truco funciona ya. Así es el capitalismo de amigos. El reparto del dinero, esta es la fórmula actual. Se enriquecen con la guerra y la población al final pierde la iniciativa y
y junto con ella también pierde las ganas de ir al frente. Pero el deseo de salir de ese mismo frente, y cuanto antes, incluso por cualquier dinero, no deja de crecer. Y eso significa que al ejército ruso le espera en un futuro muy cercano una ola de deserciones mucho más grande. Mientras tanto, Corea del Sur desplegará a finales de año el misil no nuclear más potente del mundo, el Hwonumov. Así lo informa Defense Blog, citando las palabras del ministro de Defensa de la República. La publicación escribe, citando al funcionario, que el lanzamiento simultáneo de 15 a 20 de estos misiles puede causar destrucciones incluso mayores que el efecto de un arma nuclear táctica. Defense Blog informa que este misil balístico surcoreano de alcance medio tiene una masa de aproximadamente 36 toneladas y la cabeza de combate pesa entre 8 y 9 toneladas. Visualmente, el misil alcanza una longitud de 15 a 16 metros y está diseñado para destruir objetivos subterráneos, centros de mando, bases de misiles nucleares y otras instalaciones protegidas. Según datos oficiales, el misil tiene un alcance de vuelo de más de 3.000 kilómetros. Se sabe que Corea del Sur tiene la intención de instalar el sistema Hwonumove en un buque misilístico de ataque. Será interesante ver cómo responderá ahora Corea del Norte. ¿Qué novedades mostrará en respuesta? Drones rusos llegaron por primera vez hasta España. Según informan los medios locales, en España se detectó por primera vez la aparición de un dron desconocido, lo que llevó a la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto de la isla de Mallorca. Según datos de una de las emisoras de radio más grandes de España, Onda Cero, los vuelos de llegada fueron suspendidos durante aproximadamente 35 minutos. Tras realizarse las comprobaciones de seguridad, los vuelos se reanudaron y el aeropuerto volvió a operar con normalidad. En general, el incidente provocó retrasos y el desvío de varios aviones. En total, 8 vuelos no pudieron aterrizar en Palma debido al avistamiento del dron. La policía española ha iniciado una investigación. Se está intentando determinar de dónde exactamente entró el dron en el espacio aéreo y quién lo controlaba. Mientras tanto, hackers rusos han publicado en la red documentos de 8 bases militares británicas, así como los datos personales de sus empleados y las instrucciones de servicio sobre ciberseguridad. Así lo informa el periódico Daily Mail. En el Ministerio de Defensa británico informaron a los periodistas que están investigando el incidente. Según el medio, los hackers del grupo Lynx atacaron al contratista del Ministerio de Defensa, DoD Group, que se dedica a la construcción y mantenimiento de instalaciones militares. Los hackers exigieron un rescate bajo la amenaza de publicar información confidencial y comenzaron a subir los documentos robados a la red. Entre los documentos difundidos se encuentran planos de bases de la Real Fuerza Aérea donde se almacena armamento nuclear. Están desplegados cazas estadounidenses F-35, la principal base de drones, una estación de radar ultrasecreta, así como información sobre bases navales y una base aérea en el sur del Reino Unido. El profesor Anthony Gliss, experto en seguridad y defensa de la Universidad de Buckingham, dijo a The Mail on Sunday: esto es una enorme brecha en la seguridad nacional, y es una brecha de doble filo, porque no solo se trata de información de enorme importancia para los enemigos del Reino Unido y posibles adversarios, sino también de que resulta embarazoso para los aliados del Reino Unido, en particular para Estados Unidos. Se cree que Lynx tiene su base en Rusia y recluta abiertamente personal en foros clandestinos de habla rusa. De acuerdo con la práctica de muchos grupos cibercriminales de Moscú, evita atacar organizaciones en los países de la antigua Unión Soviética. Confirmando el incidente cibernético, un portavoz del grupo DoD informó que se robaron datos limitados, y la empresa aseguró y restauró nuestros sistemas. ¿Qué creen que realmente planea Rusia? ¿Están relacionadas la historia de los drones en España y el ciberataque en el Reino Unido? Escriban sus opiniones en los comentarios. Definitivamente los leeré. Húngaros con doble ciudadanía se registraban en Alemania como refugiados ucranianos para recibir ayuda. Según el medio Welt, en los últimos 2 años se han registrado cientos de estos casos. Los servicios migratorios del Estado Federal de Baden-Württemberg notaron que muchos de ellos no se comunican en ucraniano, sino que usan húngaro o necesitan un intérprete. Otros estados informan sobre casos similares.
Desde mayo de 2023 hasta octubre de 2025 se han registrado más de 9.640 incidentes sospechosos. De ellos, 568 personas tienen ciudadanía húngara. Sin embargo, como ciudadanos de la UE, no tienen derecho a la protección temporal ni a la ayuda social que reciben los refugiados ucranianos. Como explicó el investigador de la Universidad Eötvös Loránd, Peter Balog, desde 2010, las autoridades húngaras han estado emitiendo pasaportes a húngaros y romaníes en Transcarpatia. Vaya, qué ironía. Mientras Orbán se burla abiertamente de los ucranianos, llamándonos pobres del tercer mundo, el dinero para los húngaros, como se ve, no tiene olor, incluso si proviene de esquemas con doble ciudadanía. Bueno, en Rusia todo sigue igual. En Internet han aparecido imágenes de rusos indignados por las restricciones a la deportación desde Estonia y Letonia. Aquí, por ejemplo, en este video está la historia de una mujer que fue expulsada de Letonia. Escúchenlo ustedes mismos. ¡Qué tontería! Es una vergüenza. Simplemente expulsan a la gente rusa. ¿Por qué? Por decir que están en contra de la estupidez, en contra de que derriben monumentos de la Gran Guerra Patria. ¿Cómo se puede aceptar eso? Letonia continúa con su política rusófoba, siguen echando, no hay otra palabra, a las personas de habla rusa del país. Y no solo a quienes no están de acuerdo con la política estatal, sino en general a todos. Ahora, allí las cosas son diferentes. Allí hay otras personas. Se han vuelto completamente diferentes ahora. Pobres desdichados rusos. Todos los presionan, los deportan, y ellos, como siempre, son inocentes, puros y no tienen la culpa de nada. Así ha sido y así será. ¿Y ustedes qué piensan sobre estas quejas de los rusos en el extranjero? Escriban, no se contengan en los comentarios. Y ahora, nuestra y su sección favorita, Detrás del Porébrik. El vicegobernador de la región de Vologda, donde se impuso la ley seca, pero él mismo se emborrachó y se metió en una pelea en San Petersburgo. Los medios informan que Iván Inozemtsev, borracho, se peleó con un empresario de Pskov y un residente de San Petersburgo en uno de los establecimientos. Los tres estaban en estado de ebriedad. Lo más curioso es que en su región, Inozemtsev es responsable de la seguridad pública y la prevención de delitos. Según el canal ruso de Telegram Basa, al cabo de un tiempo, empleados de la Guardia Nacional y de la policía detuvieron al funcionario de Vologda, al empresario de Pskov y al residente de San Petersburgo. A todos se les imputó alteración menor del orden público y se determinó que presentaban signos de embriaguez. Y ahora, contenido realmente impactante, regalos vergonzosos al estilo de Rusia. Solo escuchen, en Yakutia a una madre con muchos hijos le entregaron un departamento inundado de excrementos. Sí, no lo han oído mal. El canal de televisión Yakutia 24 hizo un reportaje sobre una madre soltera. La mujer cuenta que su casa se quemó y a cambio, el Departamento de Relaciones de Vivienda le ofreció mudarse con sus hijos a un departamento municipal de 2 habitaciones en una casa para huérfanos. Sin embargo, la nueva vivienda resultó estar inundada de excrementos debido a un accidente en los servicios públicos. La mujer yakuta también mostró imágenes de la nueva vivienda que le regalaron. Miren ustedes mismos. Estamos en la planta baja, entramos y nos quedamos boquiabiertos. Apenas abrimos, ese olor a baño, el olor, para decirlo crudamente. Abrimos y en el suelo no entendíamos qué era eso. Encendimos la luz y resultó que eran excrementos esparcidos por todo el departamento. Entiendo cuando solo está derramado en el baño o el sanitario, pero estaba por todo el departamento, en la habitación grande y en la pequeña. ¿Cómo es posible algo así? Y todo está desconectado, y eso lleva mucho tiempo así. Es decir, el olor ya se impregnó en las paredes. Y un poco más de absurdo de la gran potencia. La historia de un ocupante que, tras 3 años en los asaltos de la llamada SVO, duerme en los arbustos de la estación Kievski de Moscú. Y hoy, en la estación Kievski, les presentaré la sección La historia de nuestro protegido. Miren a estas personas. Hoy les contaré cómo terminaron en la calle y qué pueden hacer ustedes por nosotros. Dime, por favor, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo vives? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Por qué estás aquí? Serví 3 años en los asaltos. Recibo una pensión de 8.200.
muy pequeña y duermo aquí, en estos arbustos, aquí mismo. ¿No tienes vivienda? No tengo vivienda. No, sí tengo. Le compré una a mi esposa y otra a mi hijo. Duermo en la calle. Sí, así es como vivo. ¿Comes lo que te ayuda a la comida? Claro, por supuesto, siempre vengo aquí y como todo lo que me dan. ¿Y qué? Mañana se olvidarán y volverán a decir que nunca abandonan a los suyos. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Por ahora, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. Nos vemos